porque la imagen de un transvesti es vista como la condensación de un hombre y una mujer en una persona. Satisface una fantasía en la que manifiesta el deseo de poder controlar y tener a una mujer con falo. Pero, ¿por qué Paco siente ese deseo? Este deseo tiene su origen en la infancia y se encuentra acentuado en los momentos de la adolescencia. Y es porque Paco quiere controlar a su madre y al mismo tiempo desea no sentirse amenazado por la misma, a la que vive como una mujer sometedora y fálica. En su fantasía, el transvesti es también la confirmación de que él no ha sido castrado por su madre. Los varones en la adolescencia presentan el principal conflicto, el poder madurar la relación de objeto con su madre, de relacionarse con una madre preedípica, una madre sometedora, característica también de la preadolescencia, a vincularse con una madre edípica, comprensiva, característica de la adolescencia, a partir de la adolescencia propiamente dicha. Para esta tarea es importante la presencia de un padre que fortalezca, que contenga la agresión del hijo varón y favorezca la comunicación. Si el adolescente cuenta con un ambiente familiar facilitador, este proceso se logrará con menos confusiones. Sin embargo, Paco no cuenta con un ambiente familiar que le facilite este proceso y las relaciones con sus padres están deterioradas. La madre es una mujer que cuida todos los detalles de la conducta de Paco. Se preocupa por sus amistades, por sus estudios, por sus actividades en su tiempo libre y sobre todo a qué hora llega cuando sale con alguna amiga. Es decir, es una madre con características preedípicas de la infancia. Con Paco se vincula de manera narcisista, ya que eligió la misma carrera que la madre y él lo trata como si fuera su asistente personal. Paco ha establecido una relación de sometimiento sadomasoquista, es decir, él sufre por estar sometido a su madre y se siente atrapado por el miedo de cambiar ese tipo de relación, ya que si pierde esta forma de relación, siente que perdería a su madre y su identidad. En la angustia de castración, en relación con la madre de la infancia, se vuelve absorbente en un grado tal que impide toda disolución del complejo de Edipo, que es lo esperado, ¿sí? Que se vaya disolviendo, que se acomoden las pulsiones, se repriman las pulsiones hacia esa madre de la infancia. El resultado de este desequilibrio se designa como una fijación preadolescente. Se torna evidente en una orientación homosexual que habitualmente se afianza en la etapa terminal de la adolescencia y se vuelve más o menos consciente. En otros casos se presenta como una identidad. Por eso la importancia de un padre que ayude al adolescente a resolver la batalla contra la madre de la infancia, con la madre preedípica, con esta mamá de Paco que le cuidaba todo, que podía hasta ser como si fuera una intrusión, ¿no? Creo que en nuestros días es bien importante, pues sobre todo porque sí hay que aprender a que las madres y los pacientes como también pueden ayudar a sus mamás a que sí les van a ir comunicando todo. Hay que hacer también esa fortaleza de comunicación de manera diferente por toda la tecnología que hay hoy en día, ¿no? También. Por otro lado, el padre, también porque se le dificultó a Paco lograr una identidad, porque se quedó estancado en este momento de indiscriminación. Pues también porque el padre de Paco es un hombre con dificultades en la productividad, situación que ha provocado conflictos en relación de pareja y en la estabilidad de los hijos.
Es un hombre que tiene dificultad en el control de su agresión. Ha golpeado a la madre, ha golpeado a Paco y también ha últimamente estado, durante el tratamiento también aumentó la agresión hacia su hermano. A Paco esto le da mucha rabia, reacciona interponiéndose entre el padre y a cualquier otra persona que esté golpeando, lo que también implica, está gastando mucha energía en tratar de detener la agresión del padre y es un estancamiento, es un momento de descontrol y se están volviendo habituales. También es otra situación que se está presentando en casa con Paco. Paco menciona que también estuvo a punto de golpear a su padre, pero de eso comenta, no sería capaz. Si le pegara, sería olvidarme de mi padre. Él, al contrario, relata que quisiera llevarse mejor con él, que pudieran platicar, para que él se sienta apoyado, pero que siempre que lo intenta, siente que su padre no le tiene paciencia y que en su confusión no se da cuenta de la necesidad que tiene de un padre afectuoso. Es también este deseo insatisfecho el que motiva a buscar a un transvesti. Falso deseo ilusorio de encontrarse con un padre afectuoso. Paco está enojado con su padre porque menciona que él en algunas ocasiones ha ocupado su lugar, no por gusto, sino por emergencia. En una ocasión su mamá tuvo un episodio de alergia y su papá se angustió tanto que se encerró en el cuarto y pidió a Paco que le hablara al doctor, que atendiera la emergencia y que si era necesario, pues que la llevara al hospital. El doctor finalmente sugiere que él sí se vaya al hospital. La madre presenta alergias y ya frecuentemente también se están presentando estos cuadros en la madre. Y entonces Paco nos muestra que justo cuando todas las pulsiones irrumpen en esta familia, él trata de separarse, pero es ahí donde no encuentra, digamos, es como cuando hay un barco estable y puede lanzarse a nadar y puede regresar porque sigue el puerto firme. Esto no lo tiene Paco, por eso le cuesta mucho trabajo salir, quizás nadar y regresar a puerto, ¿no? Regresar al barco, regresar a puerto. Paco nos muestra entonces que justo cuando los impulsos irrumpen y trata de separarse de la relación de sometimiento con su madre, su padre no le brinda fortaleza necesaria y esta ausencia de una figura masculina no contiene las regresiones de Paco, sino que al contrario, promueve aspectos de la pérdida de la realidad. Este aspecto psicótico se presenta porque Paco fracasa en la tarea de reconstruirse a través de nuevas identificaciones, recurre a las del pasado. Por lo tanto, es importante mencionar que este aspecto es una característica de bisexualidad en Paco. Además, es el conflicto central que lo mantiene estancado en el logro de su identidad. Conclusiones. El conflicto central de Paco es su indiscriminación de objeto que se manifiesta en relaciones y en elecciones bisexuales. Y la negación de este aspecto provoca regresiones no adaptativas que lo mantienen en un estado de espera indefinida. Siguiente conclusión. Con un paciente varón es importante tener en cuenta de la relación con su padre. En este tipo de casos es importante tener en cuenta que el padre es una figura con falta de fortaleza masculina, por lo que Paco, al lograr una identidad, buscará situaciones que le brinden satisfactoriamente satisfacciones fuera de las relaciones familiares, en el trabajo, en la relación de pareja o en un círculo de amigos. Es decir, si Paco no resuelve estas relaciones con sus padres, en el mundo exogámico va a tratar de satisfacer estas fantasías y estos deseos, pero no los va a satisfacer, sino va a ser con los objetos también originales. Es importante trabajar la infancia de nuestros pacientes y resolver las fijaciones
que ellos llegan a consulta y poderlos ayudar a que las trabajen. El proceso finalmente de moratoria, aquí es importante mencionar que si esto se sigue alargando en Paco, también es un proceso en el que está demorando, es un proceso de moratoria con aspectos psicóticos. Es un proceso que no cambia su propósito de maduración. Como lo dice Paco también, él lo que quiere es seguir madurando, quiere aprender también y quiere lograr una discriminación para tener una relación de objeto. No importa si es hombre, si es mujer, pero que discrimine, que no entre en angustia cuando está eligiendo objeto. Eso sería la meta terapéutica con Paco, que al final él logre discriminar, que no se sienta en angustia, que pueda él hablar de sus elecciones. Muchas gracias. Gracias, doctora Adriana González. Esperamos algún comentario, alguna pregunta. ¿Sí? Por ahí les pasan papelitos para que ustedes hagan alguna pregunta, algún comentario. Seguimos con la siguiente ponencia, que está a cargo de la doctora María de los Ángeles Núñez López y se denomina Identificación con la Madre Perversa, Travestismo. Démosle un aplauso. Buenos días, gracias por acompañarnos. Identificación con la madre perversa, travestismo. Los discursos acerca de la sexualidad han cambiado de Freud a la fecha. Los tiempos sexuales son otros. La narrativa en el diván lo es también. Ahora existe mayor libertad social, pero existe la libertad psíquica. La primera puede generar disfrute, goce, pero la segunda... ¿Se oye? No. Sí, pero pero la segunda está matizada de angustia y sufrimiento. La sexualidad humana es una psicosexualidad, es decir, es una construcción psíquica completa en la que, a diferencia de los animales que actúan por instinto, buscan una vagina en donde descargar o un pene que albergar con fines reproductivos, el ser humano está en una posición distinta, en la que se pone en juego una serie de factores conscientes e inconscientes que llevan a muchas sexualidades con fines reproductivos o no. Entre otros, en lugar de la energía instintiva, el hombre se mueve por pulsiones, energía psíquica, que conlleva a una serie de posibilidades. ¿Dónde alojar el pene? En la mano, boca, vagina de una mujer, de otro hombre, en un animal, en una muñeca inflable. La pulsión tiene su origen en el cuerpo y utiliza toda la energía. Sin embargo, su singularidad estriba en que dicho cuerpo está configurado con los fantasmas propios, esto es, la imagen que cada uno construye acerca de sí mismo. En el terreno pulsional entran las palabras y las fantasías, en el animal no. Otra diferencia entre los animales y el ser humano radica en que este último no rige su sexualidad por ciclos biológicos, sino por movimientos de deseo, los cuales son independientes de los periodos biológicos. Igualmente, es importante señalar que tener un cuerpo implica haberse apropiado de él en alguna medida. El cuerpo humano, a diferencia del animal, es el lugar donde se depositan las demandas de la madre, del padre, de los hermanos, etc.
y es una forma de enlace entre carne y psique. En el análisis de la construcción psíquica inconsciente del travesti, parece pertinente hacer un repaso por algunos términos que ayuden a ubicar mejor la formación de dicha estructura psíquica. Género. Hace referencia al conjunto de conductas atribuidas a los varones y a las mujeres dentro de una sociedad. Diferenciación sexual. Está inscrita en el cuerpo, en la anatomía y la fisiología sexual del ser humano. Así, contamos con varias formas de diferenciación sexual, de acuerdo a González Núñez y Zarco, 2007. 1. Sexo cromosómico. Es aquel que resulta de la unión de cromosomas XX, dando una mujer, y si es XY, un varón. A ver si le pasamos la siguiente. Este es el sexo cromosómico. La siguiente es el sexo gonadal. Es definido por la presencia de testículos o de ovarios. 3. Sexo de genitales internos. En el hombre, las células de Sertoli dan origen a los genitales internos y hace que internamente se forme un hombre, y la ausencia de las mismas en la mujer contribuye a que sus órganos sexuales internos sean femeninos. 4. Sexo de genitales externos. La testosterona provoca que el falo se transforme en pene y que se forme el escroto y desciendan los testículos. En la mujer se forma el clítoris, el himen, los labios menores y los mayores o vulva. 5. Sexo de asignación. Es el rol que le es asignado por los padres, especialmente por la madre, como primera cuidadora, aunque también interviene el padre. 6. Sexo de identificación. Es la aparición de los caracteres sexuales secundarios que completan la diferenciación, consolidándose con ello la identidad psicosexual. A pesar de todas estas alternativas de diferenciación sexual, podemos afirmar que en estricto sentido anatomía es destino. Vale decir que la persona puede llevar implantes de busto, glúteos, cirugía facial, etc. Y pese a ello, el cuerpo biológico en lo cromosómico es XX o XY y no podrá ser cambiado. Podrán desaparecer los genitales externos si se somete a cirugía, pero los internos no. Sin embargo, también se puede alterar la fisonomía externa con la ayuda de hormonas y de cirugía. Así, los travestis algunas veces logran desarrollar la anatomía femenina. ¿Cómo se experimenta el travesti internamente? ¿Se siente verdaderamente mujer? Aquí entramos de lleno a las características psicosexuales que adquieren en el desarrollo los niños y las niñas, los chiquillos y las chiquillas. Esto es, ¿qué deseos tienen los padres desde que conciben en su mente la idea de engendrar una mujer o un varón hasta que éste nace mujer o varón? Y se le cuida, se le viste, se le piensa y se le trata como mujer o varón de acuerdo a su deseo y sin considerar si posee pene o vagina, testículos u ovarios, aparato reproductor femenino o masculino, etc. Se le identifica según el deseo de la asignación dado por los deseos de los padres. ¿Cómo se construye la psicosexualidad? El ángulo desde el que se enfoca este trabajo
es el de la influencia del deseo inconsciente de los padres y del hijo en la construcción de la psicosexualidad. Es decir, de acuerdo a Dolto, el ser humano es objeto de deseo y no solo de necesidades. En la concepción de un hijo y en su identidad psicosexual intervienen por lo menos 3 deseos: el de la madre, el del padre y el del hijo. Esta psicoanalista define el deseo de la siguiente manera: el deseo, que en su origen siempre es inconsciente, también exige la relajación de la atención en una realización, pero la característica del deseo es soportar la no realización inmediata y poder por ende sufrir vicisitudes continuas hasta que se satisfaga de una u otra manera. El deseo no satisfecho, que permanece así en estado de tensión, o sea, propicio a la descarga, puede robustecerse y precisarse. Así, cada uno de nosotros se vuelve capaz de inventar y de crear inconscientemente medios de jugar con su deseo y de sosegarlo cuando no hay respuesta en el medio. Dicho de otro modo, el deseo es distinto e independiente de la necesidad, sea esta alimentaria o de cualquier otra índole. La necesidad se halla más ligada a lo biológico, en tanto que el deseo lo está en lo psíquico. El deseo es el llamado a la relación interhumana, a la relación intersubjetiva. Para ello, solo basta que recordemos